I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, vamos a continuar realizando las piezas de nuestro rey mago Baltasar. Y vamos a hacer el turbante. Para el turbante necesitamos dos piezas y esta va a ser la primera pieza, ¿no? Entonces aquí yo ya hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y vamos a hacer un punto en cada punto. Listo, miren, aquí estamos utilizando el color amarillo, ¿no? Y aquí ya hice un punto en cada punto, tengo 6 puntos. Recuerden, hicimos un anillo mágico y luego un punto en cada punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer solo vueltas de altura. Yo cuando es pieza pequeña no le pongo marcador porque es muy grande el marcador y más me estorba. Eso sí, si ustedes lo hacen sin marcador, tengan mucho cuidado de ingresar en cada puntito, ¿no? Entonces yo voy a hacer... Contando estos 6 puntos que ya hice, voy a hacer 312 puntos. Voy a ir contando así, 312 puntos bajos, ¿no? Si ustedes pues hacen por vueltas, poniendo el separador de vueltas, tendrían que hacer ustedes 52 vueltas de altura, ¿no? 52 vueltas de altura de 6 puntos bajos. Y ahí nos vemos. Yo ya terminé de hacer las vueltas o puntos de altura y tengo así. Ahora voy a utilizar un limpia pipas para introducirle en este filo. Entonces el primerito le vamos a doblar así para que en la punta no se enganche en el tejido y vamos a introducir todo el limpia pipas aquí. De esta manera, miren. Ahí ya topó, miren, está hasta acá. Entonces esta parte sobrando justo donde está al ras le vamos a cortar, ¿ya? Aquí le vamos a cortar así, miren. Entonces vamos a bajarle un poquito el tejido para hacer lo mismo que hicimos al principio. Le vamos a doblar así la puntita para que no se enganche el tejido y ya. Y nos queda ahí bien, ¿ya? Ahora vamos a hacer aquí 3 disminuciones. Hice las 3 disminuciones, me quedaron 3 puntitos, ¿no? Y voy a hacer aquí 20 cadenas. 1, 2. Aquí ya hice 20 cadenas, vamos a cortar y jalar, vamos a dejar como unos 15 centímetros, ¿ya? Porque luego esto de aquí le vamos a coser aquí, justo en la otra punta, así le vamos a coser, ¿ya? Pero antes de coserle vamos a hacer un detalle y vamos a envolver nuestro turbante con un hilo dorado, ¿ya? O plateado. En este caso, o sea, el turbante que está hecho el de aquí está con dorado. Yo le voy a poner aquí en esto, le voy a enroscar, pero plateado, ¿no? Si ustedes quieren ponerle dorado, le ponen ahí dorado. Aquí le voy a colocar. Es un poquito más grueso que el dorado que tengo, pero el grosor no importa. Lo importante es que le pongan algo brillante aquí, ¿ya? Eso vamos a hacer ahorita. Vamos a envolver así todo. Yo para envolverle le suelo primero pegar aquí con un poquito de silicona para que me quede fija. Y luego le voy a ir enroscando así, pasando cada 2 vueltitas, miren. Así. Me salto una y 2 filas y hago la otra. Y así voy a ir enroscando hasta el final. Y al último igual acá le corto y le pego con silicona y ahí me queda bien. Así me quedó. Ahora, como les decía, le vamos a coser acá, ¿no? Que quede justo la cadenita topando acá. Así me quedó. Ahora vamos a hacer otra partecita. Bien, ahora vamos a hacer con este hilo dorado, ¿no? Vamos a hacer estas plumitas de la parte de aquí, estas. No, si ustedes desean hacerle con plateado le pueden hacer, o si no tienen este hilo dorado le pueden hacer también con estambre amarillo o un color de estambre medio dorado. Ahora lo que vamos a hacer es súper fácil, estas no son complicadas, la verdad. Vamos a hacer 8 cadenas. Primero vamos a hacer el nudo deslizado ahí y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. 8 cadenitas. Ahora voy a hacer en la primera cadena, en la segunda sería contando desde el ganchillo, ¿no? Porque la primera no se puede tejer. Voy a hacer un punto deslizado. El que sigue voy a hacer un punto bajo. Así. En la cadena que sigue voy a hacer medio punto alto, cogiendo lazada, ¿no? En la cadenita vamos a hacer medio punto alto de esta manera, miren. En el siguiente vamos a hacer un punto alto. No le veo muy bien la cadena. Aquí está, un puntito alto. En el siguiente voy a hacer medio punto alto. En el que sigue voy a hacer un punto bajo. Y en el último voy a hacer un punto deslizado. Así, miren. Ay, ya se me zafó. Cojámoslo de nuevo. En el último un puntito deslizado. Es que este es como plástico y no cede pues como el estambre. Miren, y así me queda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar, no mucho, solo poquito, porque voy a hacer un nudito. Voy a jalar así y aquí yo le voy a hacer un nudito bien apretadito para que no se me zafe, ¿no? Vamos a hacer uno y dos nuditos. Y dos nuditos. Ay, Dios mío, este hilo sí es medio complicado tejer. Ya, ahí están dos. Miren, ya me queda así como hojita. Miren, esta es la hojita que le vamos a pegar igual que esta, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer, como este es sintético, es como plástico, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer para que no se me zafe, bueno, yo primero le pongo aquí un poquitito, aquí en esta parte de aquí de silicona, pero casi nada que ni se note. Es como para que más que nada se pegue, y le sostengo así, que se pegue un poquito el punto, ¿no? Ya miren, aquí ya se pegó el punto, ni siquiera se nota la silicona. Y aquí despuesito del nudo yo le corto y ya. Y esto ya me queda bien asegurado, miren. Entonces esto luego le voy a pegar en el turbante. Voy a hacer de estas dos. Listo, aquí vamos a hacer la parte de arriba de nuestro turbante y para ello he hecho 6 puntos bajos en un anillo mágico utilizando estambre de color blanco. Ahora voy a hacer 6 aumentos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de realizar esa vuelta y tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y vamos a hacer ahora 5 vueltas de altura de un punto en cada punto, ¿no? Vamos a hacer 5 vueltas de altura. Aquí ya terminé de realizar mis 5 vueltas de altura. Ahora voy a hacer una vuelta de disminución y voy a hacer 7 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer
3 puntos deslizados. Para el marcador y vamos a hacer 3 puntos deslizados, ¿no? Aquí estaría 1 y vamos a poner nuestro marcador. No se olviden de poner el marcador. Y ya, ahora vamos el segundo punto deslizado, el tercer punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Hicimos 3 deslizados, 3 bajos y 3 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 24 puntos altos, ¿no? Entonces nos vamos aquí, la lazada y este punto alto, ¿no? Cojo otra vez la lazada, aquí ya tengo un punto alto. Y así me voy a ir tejiendo 24 puntos altos. Ya terminé de tejer mis, no son 24 puntos no altos, son 30 puntos altos, aquí me equivoqué. Y aquí al último les va a sobrar 9 puntos, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 3 medios puntos altos. Hacemos 1, 2 y 3. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Miren, así. Bueno, vamos a hacer la otra vuelta. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer aquí un puntito deslizado y vamos a poner nuestro marcador así, ya. Ahora vamos a hacer un punto bajo, en el que sigue un puntito bajo, así, un punto bajo. Ahora vamos a hacer medio punto alto, aquí. Cogemos lazada y tejemos estos 3 de aquí, ¿no? Ahora vamos a irnos tejiendo todo lo de aquí de puntos altos. Aquí serían 42 puntos altos me voy a ir tejiendo, ¿ya? Entonces voy haciendo aquí mi primer punto alto. Y así me voy a ir tejiendo hasta llegar a 42 puntos altos. Ya terminé de tejer mis 42 puntos altos. Ahora en estos 3 últimos puntos que a mí me sobran, aquí voy a hacer un medio punto alto. En este puntito de aquí voy a hacer un medio punto alto, así. Voy a hacer acá un puntito bajo. Y en el último voy a hacer un punto deslizado. Está medio duro porque es punto deslizado el que está anterior. Entonces como que se apretó mucho. Y a ver, ya se me zafó. Un puntito le voy a zafar este. Ya. Entonces esta es la última vueltita que vamos a hacer. Y aquí terminaríamos esta parte del mantito, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un puntito deslizado. Miren, y nos queda de esta manera. Así nos quedaría. Miren el turbante. Así nos tiene que quedar. Esta parte de aquí va a ir al centro, ¿no? Entonces vamos aquí a cortar ya la hebra. Y vamos a rematar. Vamos a esconder este hebrita de aquí que nos sobra. Vamos a esconderla. Nuestro turbante tenemos esta pieza y tenemos también esta pieza de acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta esquina de aquí la vamos a pegar en el centro y esta también. Esto me va a quedar flojo, ¿no? Así.
y esta también aquí. Aquí le vamos a pegar con silicona de esta manera. Justo en este puntito del centro de aquí, recuerden, va la una así y la otra la vamos a pegar o a coser aquí, así, en el centro, ¿no? En el filito de esta parte de aquí. Miren así. Queda la mitad adentro y la mitad afuera, ¿no? Aquí ya le pegué justo en el borde, ¿no? De la mitad van unidos los dos. Entonces, ¿qué hacemos con este? Este va así, torcidito y va pegado aquí, hecho como un lacito, miren así. Le van a pegar, ¿no? Que quede, miren, igual que acá. Va a quedar así, ¿no? Va a topar hasta aquí. Entonces vamos a hacer eso, solito se pone como en la forma, miren. Está así. Y ustedes le pegan a donde da, miren, sin estirar ni encoger. Miren, aquí ya está pegadito, le puse una puntadita aquí, una aquí y otra acá. Entonces esto vamos a pegarle todo aquí, ¿no? Miren. Entonces parece que fuera esto como muy grande y no va a quedar justo, sí. Primero le van a pegar el centro. Una puntadita aquí, otra puntadita acá y otra en el lado de acá. Y nos queda bien pegadito. Así vamos a hacer. Aquí me quedó todo pegadito igualito. Y así nos debe quedar el turbante, ¿no? Ahora vamos a pegar estas plumitas que hicimos, miren, en dorado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la esquina le vamos a pegar esto sí con silicona. Miren así. Desde la esquina de aquí le metemos la esquina acá. Así, y nos quedaría así. Así vamos a pegar una aquí y otra acá. Miren, así nos queda. O sea, no es que es un exacto, ¿no? Que tiene que ser en esta fila justo contando, no. Ustedes solo de la esquina de aquí y le suben arriba. De la esquina hacia aquí y le suben arriba. Entonces que debe quedar pero parejísimo, ¿no? Entonces aquí adentro le vamos a colocar las perlitas que yo tengo, estas de fantasía, estos brillitos de fantasía, les vamos a colocar aquí adentro. Como aquí, miren, como pegamos aquí. En total aquí le puse 6 adentro. Entonces vamos a colocar esas, vamos a pegar. Miren, así nos quedó el turbante. Pegadas esas pepitas ahí. Esto ya va para la cabeza, miren, está igual al otro, ¿no? Ahora vamos a continuar realizando el cabello de nuestro Rey Mago. Listo, ahora nos ha tocado el turno de su cabecita. Miren, aquí le tengo hecho así. Aquí utilicé este color oscuro para su carita. Y, ¿qué les digo? Es el mismo patrón de todos los personajes que hemos estado haciendo. San José, Melchor, ¿no? Entonces, vamos a seguir el mismo patrón, simplemente cambiando los tonos de los colores. De igual forma, en la descripción del video están los videos donde está el cuerpo, los brazos y lo que es la cabecita, ¿no? Entonces, miren. Esta es la cabecita, ¿no es cierto? Ahora, este gris de aquí, ustedes pueden utilizar este oscuro o puede ser uno más claro, no hay problema. Este es el color del cabello que le voy a hacer, que va encima, ¿no? Entonces, si ustedes desean oscuro o claro y realmente casi no se nota el fondo, ¿no? Aquí incluso utilicé un cafecito, miren, más claro. Entonces, me gusta que dé como ese contraste así. Ahora le voy a hacer con oscuro, con un gris oscuro, a ver cómo se le mira, ¿no? Realmente, como les digo, el fondo no se nota. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es el cabello. Y para eso, bueno, vamos a seguir casi la misma manera que hicimos el cabello los demás personajes, pero la diferencia siempre en el cabello, lo frondoso, lo esponjoso, tiene que ver mucho con el grosor de estambre que ustedes utilicen. En esta ocasión voy a utilizar un estambre delgado que de igual forma es para un ganchillo de 2.5. Recuerden que los anteriores personajes utilizábamos para un ganchillo de 3, de 4, ¿no? Ahora va a ser delgado porque a él no le vamos a hacer con mucho cabello, ¿no? Para que nos quede de esta manera. Miren, aquí está hecho el mismo patrón de los demás. 3 cadenas, me salto un punto y voy haciendo, sino que no nos sale tan frondoso porque el hilo es más delgado. Entonces vamos a realizar lo que es el cabello, ¿no? Entonces vamos a iniciar de igual forma. Como iniciábamos desde que empieza la espiral, de todas las hebritas en bloque nos quedaron así. Todo vamos a ir haciendo
y vamos a engancharnos, bueno, con un nudo deslizado. Listo, y nos vamos a enganchar aquí, en este primero de aquí, ¿no? Eso. Y vamos a hacer 3 cadenitas. Así, miren, nos enganchamos y vamos a realizar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y luego me voy a enganchar en el siguiente, saltándome una hebrita, ¿no? Aquí me voy a ir saltando una hebrita, un espacio, como decir un punto. Entonces, de nuevo, 1, 2, 3. Me salto uno, hago un punto deslizado, me engancho aquí, hago un punto deslizado, miren así, y hago 3, 1, 2 y 3. Y así me voy a ir yendo por todo el espiral, ¿no? Me salto un punto, una hebrita y hago la siguiente. Y así, y voy a hacer como hacía en el anterior, en zigzag. Un punto cojo de esta fila de aquí y el otro de acá. Y así voy alternando para que el cabello no se vea tan como uniforme. Y así me voy a ir yendo por todo esto de aquí. Voy a irme tejiendo primero en espiral, ¿no? Como lo hacíamos anteriormente, así. Y luego cuando nosotros llegamos a estas esquinitas, recuerden que aquí la cara obviamente no se va a tejer, entonces va así y regreso, así y regreso, hasta llegar hasta la parte de aquí. Cuando lleguemos aquí ya les voy a indicar cómo vamos a hacer la barba de nuestro rey mago, Baltasar. Listo, miren, aquí yo ya llegué, hice todo el cabello, esta parte, hasta llegar antes de la barba. Aquí en esta fila que viene, ¿no es cierto?, después de la naricita donde tenemos que hacer, aquí le puse un separador para indicar el centro. Entonces, no vamos a tejer 2 puntos antes de ese marcador y dos puntos después del marcador. En total, 5 puntos que quedarían libres sin tejer. Entonces, vamos a irnos tejiendo aquí sí, sin saltarnos ninguna cadenita, dejando los 2 libres, ¿no? Después del marcador, 2 libres. Entonces vamos a irnos tejiendo hasta llegar 2 antes del marcador. Listo, miren, aquí yo tejí así hasta antes de llegar, ¿no? Aquí está el marcador y aquí tengo libre después del marcador 1 y 2, ¿no? Entonces aquí hice el deslizado y voy a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas, y el deslizado lo voy a hacer aquí en la parte abajito de la nariz, ¿no? Aquí tengo justo un puntito, miren, y aquí voy a hacer como hacíamos la barbita en los anteriores personajes, ¿no? Así. Entonces aquí voy a levantar 1, 2, 3 y 4 y me voy a enganchar. Este es el marcador donde está. Me salto 1, 2 y en la tercera me voy a enganchar, ¿no? En la tercera, que sería aquí. Justo en esta partecita de aquí. Aquí voy a hacer yo mi punto deslizado. Miren así. Y me voy a ir tejiendo normalmente, ¿no? Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenitas y voy a ir tejiendo aquí punto sobre punto. En este tramo de aquí a acá no me salto ninguna cadena. Cuando yo ya llegue aquí y voy tejiendo acá ya sería normalmente. Sigo en zigzag y saltándome una cadenita y voy a seguir haciendo todo lo que esté en blow hasta el café oscuro, diré este gris oscuro, ¿no? Y voy a tejer todo eso hasta allá. Recuerden que este tramo de aquí que quedó debajo del bigotito, estos 5 puntos no tejemos. Esto dejamos libre porque aquí vamos a hacer luego la boca. Listo, aquí miren, ya llegamos a esta parte, tejimos todo hasta acá, ¿no? Y terminamos aquí. Bueno, de aquí vamos a sacar ya la parte de la barbita de acá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tejer 12 puntitos, ¿no? Vamos a coger de estos espacios que quedan entre lo que hacemos las 3 cadenas. Vamos a ir cogiendo así punto por punto hasta llegar a 12. De esta manera. Entonces aquí, ay, ya le hice mal. De aquí le vamos a coger, aquí ya hice las 3 cadenas. De aquí voy a hacerle el deslizado, ¿no? Entonces hago 1, aquí subo 3 cadenas.
cojo 2, subo 3 cadenas, cojo 3, subo 3 cadenas, cojo 4, cojo 5, cojo 6, cojo 7, cojo 8, 8 me toca aquí, cojo 9, hasta ahorita estoy haciendo 9, ¿no? Acá 10, 11 y 12. Miren, justo me llega al otro extremo, inicio aquí y me llega acá, ¿no? 12. Aquí ya levanté las 3 cadenas, voy a girar y ahora voy a volver a hacer estos mismos 12, ¿no? Cogiendo de aquí, miren que aquí tenemos 12, vamos a ir cogiendo de los espacios donde hicimos las 3 cadenas, en estos espacios, y justo nos salen 12 puntos. Voy a hacer de nuevo lo mismo. Aquí ya hice mis 12, hice 3 cadenas, voy a girar. Ahora voy a hacer 6, o sea, me voy a ir saltando uno. El primero no lo hago, el segundo sí. Me salto uno y así voy a hacer 6. Miren, aquí ya hice los 6, se me va reduciendo, ¿no? Ahora voy a girar, hice mis 3 puntos, mis 3 cadenas. Voy a girar y voy a hacer en cambio 3. Me salto uno, uno sí, me salto así. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Voy a hacer 3. Miren, así me está quedando. Ahora me quedan 3, ¿no es cierto? Ahora hice 3 cadenas. Voy a hacer 3, 4, 5 y 6. 6 cadenas. Como me quedan 3, voy a hacer solo en el del centro. No en este ni en este, sino en el del centro. Voy a hacer un punto deslizado. Voy a elevar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a enganchar aquí en esta esquinita. Voy a hacer un deslizado y ya. Miren, y así nos tiene que quedar. Así nos va a quedar, ¿no? La barbita. Y aquí ya rematamos y escondemos la hebra. Miren, aquí ya le rematé. Entonces esto le vamos así, como que se dobla un poquito, como para que dé medio volumen la puntita. Miren, y nos queda así. Así nos queda nuestra barbita, ¿no? Ahora vamos a colocar lo que serían los ojitos. Aquí yo le he puesto los alfileres y es la misma distancia, igual que las figuras anteriores, ¿no? 2 filas arriba de la nariz y con 6 de separación. Y vamos a poner aquí los ojitos. Listo, miren, así yo ya me adelanté a pegarle, bueno, las partecitas, no la cabeza. Es tal cual como los demás personajes, ¿no? De pegarle aquí los bracitos, miren así, alineados, ¿no? Más o menos tienen como casi unos 10 puntitos de separación. Le coloqué los ojitos de igual forma, ¿no? 2 vueltas arribita de la cabeza, de la nariz. 1, 2, aquí está colocado. Le puse los alfileres con 6 puntos de separación, pero al colocarle ya obviamente se tapa un punto acá y el otro y quedarían aquí visibles 6. Le hice la luz con hilo blanco, miren, tomando la punta de acá y luego acá. Y la cejita la hice con un gris un poquito más claro que este. Miren, de 1 y 2 filas arriba del ojito, en esta dirección, inclino una vueltita con 3 puntos, ¿no? Igual las orejitas aquí, es el mismo patrón. Miren, las orejitas son un anillo mágico de 6 puntos bajos y está pegada justamente hacia la nariz, alineada con la nariz, ¿no? Y la cabecita obviamente ya le pusimos, ¿no? La cabecita y todo. ¿Qué más detalle hemos hecho aquí? Lo mismo que el anterior Rey Mago.
le hicimos con el mismo hilo de bordar amarillo como color oro. Aquí puntos deslizados en esta fila de blue y en la de acá, ¿no? Y también le pusimos estos apliques aquí, unos apliques así, todo alrededor. Aquí creo que se me ha caído uno, ya le voy a pegar, pero son todos así, ¿no? Con unos 2 puntitos de separación. Hasta ahí estamos. Ahora nos falta colocar ¿cómo es? Su mantita, ¿no? La mantita, vamos a colocar el manto, esto va así, miren, y aquí le tenemos que pegar así. Vamos a pegarle con un poquito, o ustedes si desean coserle, le cosen con un poquito aquí, una puntadita aquí, si es que le van a poner silicona así, que nos queda aquí con 2 visibles, ¿no? Con 2 puntitos visibles. Así vamos a colocar, miren, nos queda así de la parte de atrás. Vamos a pegar esa parte. Listo, miren, así nos ha quedado aquí colocado el manto, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí nuestro cofrecito, siempre donde le vemos el lado más bonito para ponerle nuestro, bueno, de todos los lados está igual. Vamos a ponerlo aquí, más o menos aquí a esta altura, miren, más o menos a esta altura, que quede estos espacios más o menos de aquí, de la barbita. Vamos a pegarle aquí el jarroncito, primero le vamos a dar una puntadita aquí, hacia el cuerpo, y luego cada manito le colocamos así. Así nos ha quedado el jarrito pegado así, teniendo las manitos. Ahora vamos a ir con el turbante. Este es el turbante, ¿no? Entonces el turbante lo vamos a meter un poquito en la cabeza, así, ¿no? Así lo vamos a meter, miren. Y lo vamos a pegar o a coser. Yo pienso que mejor le peguen para que no se les frunza. Antes de ponerle aquí, si desean, pónganle un poquito de relleno aquí, como para que luego no se les vaya a aplastar así o algo así, un poquito nada más. Y luego lo colocamos así. Miren, para que nos quede igual que el otro. Aquí está el otro, miren. Entonces así nos va a quedar, ¿no? Que se vea un poquito de aquí como el cerquillito. Miren. Y nos queda así, ¿no? Vamos entonces a pegar eso ahorita el turbante. Listo, miren, y así nos quedó Baltasar. Miren, la parte de atrás. Así. Miren, así nos ha quedado Baltasar con su carita. Aquí yo le puse rubor también, aquí también. Y un poquito aquí en la boquita. La boquita es igual, de igual forma, ¿no? 3 puntaditas. Igual que las otras figuras, es igualita la cara realmente, puesta, o los ojos, las cejas tienen la misma proporción, todo, ¿no? Entonces, bueno, este nos ha quedado así, con estos detalles. Aquí recuerden que le pusimos el hilo plateado, y si ustedes desean hacerlo de este otro color, miren, también nos queda así muy bonito. Este es con dorado, miren, así nos quedó. Y así nos quedaron nuestros 2 Baltasares. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal, de dejar un comentario, darle like, compartir el video. Y bueno, nos vemos en el próximo video realizando al próximo Rey Mago. Bye bye. I don't think so.